En la boda de mi hija, extendí la mano hacia la silla que habían preparado para mí. Antes de que pudiera sentarme, su prometido tiró de ella hacia atrás con fuerza. Mi cuerpo golpeó el piso pulido con un crujido seco, que silenció la música al instante. Las risas brotaron de las mesas, y luego escuché sus palabras, lo suficientemente afiladas como para cortar hasta el hueso. Tu lugar es en el suelo. No grité ni maldije. Simplemente levanté la vista hacia el novio de mi hija, con cada músculo del cuerpo adolorido y cada recuerdo de los años que pasé criándola sola, ardiendo detrás de mis ojos. La humillación pesaba fuertemente en mi pecho, pero también la contención. Y entonces, unas botas cruzaron el mármol, urgentes, deliberadas. El padre del novio, que había llegado tarde a la ceremonia, se detuvo en seco cuando sus ojos encontraron los míos. Su rostro se quedó sin color. Susurró, apenas respirando. «Señor Esustano, ¿es usted?» Ese momento puso patas arriba toda la boda y mi vida entera. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. El silencio que siguió fue pesado y antinatural, lleno de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. El aire estaba denso con las cosas que la gente no se atreve a decir. Yo seguía en el suelo, con una mano apoyada contra el mármol frío, y la otra aferrando el borde del mantel para impulsarme hacia arriba. Me ardía el hombro donde había golpeado contra el suelo, pero ese dolor no era nada comparado con el fuego que recorría mi piel. Me levanté despacio, deliberadamente, de la forma en que se levanta un hombre después de que la vida ha intentado derribarlo más de una vez. La risa murió en las gargantas que ahora recordaban que sus dueños tenían corazón. Los ojos se desviaron. La gente se movió en sus asientos, avergonzada no por mí, sino por ellos mismos, por haberse reído cuando la crueldad se disfrazó de humor. Mi hija Valeria. Su mano voló hacia su boca. Su ramo se inclinó, derramando pétalos de rosa por el pasillo. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos, pero no salía ninguna palabra. Podía ver en sus ojos la guerra entre el amor y la vergüenza. Ella había soñado con este día. Había soñado con caminar hacia un futuro construido con un hombre que acababa de convertir a su padre en el remate de un chiste. Le sostuve la mirada, firme y tranquilo, porque ella necesitaba ver algo más fuerte que la ira. Necesitaba ver al hombre que la crió sin dejar nunca que el mundo aplastara su espíritu. El novio, Mauricio, estaba erguido, engreído, como si hubiera ganado algo. Su risa era silenciosa ahora, pero la curva de sus labios llevaba el mismo desdén. Se inclinó hacia los invitados de su mesa susurrando, dejando que el veneno se esparciera en tonos suaves. Y entonces estaba su padre, el hombre que acababa de llegar. Sus botas lo habían llevado a través del mármol como en una marcha de soldado, aunque ahora no llevaba uniforme. Su traje estaba bien cortado, pero su postura lo delataba. Hombros hacia atrás, espalda recta, ojos alerta incluso en la sorpresa. Me miraba fijamente como si hubiera visto a un fantasma levantarse de la tierra. «Señor, ¿es usted?» Las palabras temblaron, se quebraron, y sin embargo llevaron suficiente fuerza para partir el momento en dos. Las cabezas se giraron hacia él, los invitados se inclinaron hacia adelante. El cuarteto de cuerdas bajó sus arcos, la confusión reemplazando a la melodía. Mi hija miraba entre nosotros dos, sus ojos buscando significado en un rompecabezas que no sabía que existía. Me estabilicé, no respondí. El peso de su reconocimiento fue como un eco de otra vida, una vida que yo había guardado en cajas polvorientas y viejas fotografías. Me sacudí el saco, enderecé toda la dignidad que pude reunir y obligué a mis piernas a moverse. Cada paso de regreso a la silla que se me había negado se sintió como reclamar un campo de batalla centímetro a centímetro. Coloqué la silla en posición vertical yo mismo, asentándola con un fuerte rasguido de madera sobre mármol, y luego me senté. No miré a Mauricio, miré a Valeria. Sus ojos brillaban, pozos resplandecientes de confusión y miedo.
Le ofrecí el asentimiento más pequeño, una señal de que su mundo no se había hecho pedazos. No todavía. Pero muy dentro de mí, sentí la primera grieta en el cristal de la vida que ella creía estar construyendo. El oficiante se aclaró la garganta, tratando de salvar la ceremonia. Sus palabras tropezaron, pero el guión lo empujó hacia adelante. Los invitados se movieron de nuevo, ansiosos por fingir que no había pasado nada, pero nada era igual. No después de esas botas, no después de ese susurro. Dejé que el ruido se desdibujara. Dejé que los rostros se desvanecieran. Mi mente vagó, como suele hacerlo en momentos de gran tensión, de vuelta a la madera y los clavos, y el olor a aserrín. De vuelta a otra silla, una construida no para la humillación, sino para el amor. Podía verla incluso ahora. El viejo garaje donde tallé un asiento de pino y lijé los bordes hasta que mis manos se llenaron de ampollas. Valeria tenía 6 años. Quería un lugar para sentarse a mi lado mientras yo trabajaba en los motores, con sus pequeñas piernas colgando y sus ojos muy abiertos, mientras preguntaba por cada llave inglesa, cada tornillo. Le construí esa silla para que pudiera pertenecer, para que pudiera saber que incluso en el mundo del aceite y la grasa, había un espacio hecho solo para ella. Esa silla estaba pintada de azul porque era la única pintura que me quedaba de arreglar el porche. Ella se sentaba en ella todas las tardes, balanceando las piernas, pasándome herramientas que apenas podía levantar, preguntándome qué significaba cada sonido dentro de un motor. Cuando su madre murió, esa silla fue donde ella se sentó la noche que lloramos juntos, su pequeña mano agarrando la mía como si pudiera mantener el mundo estable. Ese recuerdo cortó el presente como vidrio bajo la piel. Porque aquí estaba yo, décadas después, sentado de nuevo en una silla, pero esta vez una que me habían arrancado, dejándome tendido frente a extraños. Y no fue el destino, ni la guerra, ni la tragedia lo que me la quitó. Fue el hombre que decía amar a mi hija. La voz del oficiante zumbaba. La ceremonia avanzaba, aunque el corazón de nadie estaba en ella. Apenas escuché los votos, las promesas pronunciadas, como si las palabras por sí solas pudieran construir un matrimonio. Mis oídos resonaban con un voto diferente, el que le hice a María, mi difunta esposa, cuando nació Valeria. Protegerla, siempre. Mientras la multitud aplaudía el beso, mientras se levantaba el champán, me quedé quieto, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Mi cuerpo podía haber estado en esa boda, pero mi mente estaba en otra parte, ya buscando, ya planeando, porque sabía que una crueldad como esta no se detiene en las sillas. Crece. Pone a prueba cuánto puede tomar hasta que lo toma todo. La música regresó, pero más suave, más tentativa, como si ella también recordara el crujido del hueso contra el mármol. Los invitados intentaron reír de nuevo, pero el sonido era hueco, y Mauricio, él se regodeaba en la falsa luz de la victoria, creyendo que había probado algo. Lo había hecho, aunque no lo que él pretendía. Se había probado a sí mismo como alguien pequeño. Las botas llegaron de nuevo, deliberadas, firmes. El padre del novio se acercó más. Sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando me alcanzó, se inclinó ligeramente, con la voz baja pero urgente. «Realmente es usted, Sargento Reyes». El nombre me golpeó como un trueno. Los años colapsaron en un instante. Noches en el desierto, el traqueteo de los disparos, el humo acre de los vehículos en llamas. El recuerdo de cargar a un hombre sobre mis hombros a través de una lluvia de balas. Su voz en mi oído entonces, entrecortada, jurando que me debía la vida. Y ahora, aquí estaba él, más viejo, con más canas, pero el mismo hombre. La boda de su hijo, la crueldad de su hijo y el destino nos habían vuelto a reunir. No le respondí, no todavía, porque algunas verdades esperan el silencio adecuado, los ojos adecuados, el momento adecuado. Pero vi el reconocimiento en su rostro, el cambio en su postura,
el peso de la gratitud lista para detonar. A nuestro alrededor sonaba la música. La novia sonreía débilmente. El novio se pavoneaba. Los invitados chismeaban. Pero debajo de todo eso surgía una corriente, una que pronto arrastraría todo. Me recosté en mi silla, con los dedos rozando la cadena de oro bajo mi camisa donde el anillo de María descansaba contra mi pecho. El metal estaba cálido, constante. Un recordatorio de votos cumplidos, de batallas peleadas, de dignidad ganada no con riqueza sino con resistencia. Y mientras me sentaba allí, humillado pero no roto, sentí que la historia de ese día cambiaba de rumbo. Porque a veces la justicia comienza con una silla. Cuando la música se desvaneció y los invitados salieron al jardín para las fotografías, me escabullí. Un hombre aprende después de 58 años cómo desaparecer incluso cuando la gente lo está mirando directamente. Me moví a través del arco de rosas, pasando las fuentes de champán y las órdenes ladradas por el fotógrafo, hasta que el ruido se apagó detrás de mí. Para cuando llegué a la calle, el frío de finales de primavera golpeó mi cara como un segundo despertar. Me dolía la mano donde había golpeado el piso antes, un latido sordo bajo la piel. Flexioné los dedos lentamente. Estaban rígidos, hinchados, pero seguían siendo míos. Las mismas manos que habían levantado motores, apretado tornillos, secado las lágrimas de mi hija cuando era pequeña. Caminé las pocas cuadras hasta donde había estacionado mi camioneta. Me deslicé en el asiento y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El silencio adentro era diferente al silencio en ese salón. Este era el tipo de silencio que deja pensar a un hombre. Descansé las palmas en el volante y las miré. Las manos cuentan una historia de una manera que los rostros nunca pueden. Un rostro puede mentir, puede sonreír mientras planea, pero las manos son honestas. Mis dedos estaban torcidos por años de girar llaves inglesas, los nudillos engrosados por las mañanas frías cuando el acero devolvía el golpe. Las cicatrices alineaban mis palmas como carreteras en un mapa, cada una marcando un trabajo, un error, una lección. Estas eran las manos que construyeron una vida cuando la vida intentó quitármelo todo. Después de que murió María, la gente me dijo que me volviera a casar. Decían que una niña pequeña necesitaba una madre, pero yo sabía que lo que Valeria necesitaba era estabilidad. Necesitaba manos que la sostuvieran firme a través de la tormenta. Así que volví al garaje. Día tras día, turnos dobles, aceite bajo las uñas, sudor empapando la espalda de mis camisas. Cada cheque de pago iba para comida, para ropa escolar, para mantener las luces encendidas y la hipoteca. Recuerdo noches en las que mis manos temblaban de agotamiento. Llegaba a casa, me dejaba caer en el sillón, y aún así esos pequeños pasos cruzaban el piso. Ella se subía a mi regazo, colocaba su pequeña mano sobre la mía y susurraba: «Hueles al garaje, papá». Nunca se decía como un insulto. Era consuelo. El aroma a aceite de motor y gasolina era el aroma del hogar para ella. Ese recuerdo suavizó el borde afilado de la humillación que aún se alojaba en mi pecho desde la boda. Me habían tirado al suelo, sí, se habían reído de mí, sí, pero había sobrevivido a cosas peores, y estas manos siempre me habían levantado de nuevo. A la mañana siguiente, volví al garaje, no porque el trabajo llamara, sino porque el garaje era el único lugar que todavía se sentía mío. La vieja puerta enrollable gimió como siempre lo hacía, el metal quejándose antes de ceder. Adentro, el aire olía a grasa y polvo, a neumáticos apilados alto y a café dejado demasiado tiempo en la hornilla. Mi motocicleta estaba en el centro, a medio armar, el cromo atrapando las franjas de luz que entraban por las ventanas. Había estado reconstruyendo esa moto durante años, nunca con prisa, siempre diciéndome a mí mismo que la terminaría cuando fuera el momento adecuado. Me puse el overol, me troné los nudillos y me puse a trabajar. El ritmo de aquello me calmaba, apretar la llave y limpiar, la canción constante del trabajo.
Mis manos recordaban los movimientos antes que mi mente. Esa era la cuestión del trabajo honesto. Se graba en la memoria muscular. En un momento me recosté en el taburete. Me sequé el sudor de la frente y dejé vagar la mirada. En la pared sobre el banco de herramientas colgaba una fila de fotografías, algunas amarilleando con la edad. El retrato de kinder de Valeria, su primera bicicleta con las rueditas de entrenamiento que yo mismo había atornillado, el birrete de graduación de la preparatoria torcido, mi brazo alrededor de su hombro, y una foto de María en su vestido de novia, su sonrisa, el tipo de luz que no olvidas incluso cuando los años oscurecen todo lo demás. Miré la foto de María por más tiempo. Casi podía escuchar su voz. «Gustavo», diría ella, «no dejes que el orgullo te vuelva imprudente. Pero tampoco dejes que el miedo te haga pequeño». El sonido de mi teléfono vibrando en el banco de trabajo cortó el recuerdo. Lo levanté. Una notificación. Redes sociales. No las usaba mucho, pero Valeria me las había configurado para que pudiera ver sus publicaciones cuando viajaba. Esta no era de ella. Estaba etiquetado. Un amigo de un amigo. Mi pulgar vaciló. Luego toqué la pantalla. Y ahí estaba. Una foto de Mauricio sonriendo con un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. La leyenda decía: ella es perfecta, dulce, confiada. Y su padre, él es solo un hombre sencillo. Las palabras se filtraron en mí como ácido. Hombre sencillo. Las leí de nuevo más despacio. Solo un hombre sencillo. Así era como él me veía, como quería que los demás me vieran. No como el hombre que había criado a una hija solo. No como el veterano que había cargado a hermanos a través del fuego. No como el mecánico que había construido una vida honesta tornillo a tornillo. Para él, yo era el remate de un chiste. Algo para ser tolerado, tal vez compadecido, nunca respetado. Sin embargo, dejé el teléfono con suavidad. Cada instinto gritaba que lo aplastara en mi puño. Mi respiración se volvió superficial y por un largo momento todo lo que pude escuchar fue el tic-tac del viejo reloj sobre la puerta. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, las manos apretadas con fuerza. Dejé pasar el escozor, dejé que se convirtiera en otra cosa: determinación. La foto de María captó el rabillo de mi ojo. Hablé en voz baja, mi voz raspando en el garaje vacío. Te lo prometí, María. Prometí que la protegería. La promesa no significaba impedir que Valeria tomara sus propias decisiones. Ella era una mujer adulta ahora. Pero sí significaba que merecía la verdad sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. La puerta del garaje traqueteó con el viento afuera. La luz se movió a través de la moto, lanzando reflejos en la pared como fragmentos de vidrio. Me levanté, me limpié las manos en un trapo y cerré la computadora portátil. Había trabajo por hacer. Esa tarde, Valeria pasó por allí. María siempre venía al garaje sin avisar, de la misma manera que lo había hecho desde que era una niña. Escuché su voz antes de verla, brillante y resonando sobre el ruido de las herramientas. «¿Papá? ¿Estás aquí dentro?» Salí de detrás de la moto. Ella estaba parada en la entrada todavía con su ropa de trabajo, el cabello atado hacia atrás, los ojos cansados pero brillantes. Sonrió cuando me vio, el tipo de sonrisa que siempre me recordaba a su madre. «Estoy aquí, princesa», dije. Ella cruzó la habitación, sus tacones haciendo clic contra el concreto, y me abrazó. La abracé fuerte, inhalé el leve aroma de su perfume, el mismo que solía usar María. «Te perdiste más de la recepción anoche», dijo suavemente. La gente se dio cuenta. Me encogí de hombros. «Las multitudes no son para mí». Ella se apartó, buscando mi rostro. «No estás enojado, ¿verdad?» Negué con la cabeza. He pasado por cosas peores. Pero ella parecía poco convencida. Había preocupación en sus ojos, como si estuviera tratando de cerrar la distancia entre el padre en quien confiaba y el hombre que vio humillado la noche anterior. «Él está nervioso», susurró casi para sí misma. «Eso es todo».
Mauricio no siempre sabe cómo. Se calló. Mis manos se movieron a sus hombros, firmes pero suaves. Valeria, dije. Estaba nervioso, o nos estaba poniendo a prueba. Sus ojos se abrieron más. Las palabras aterrizaron en algún lugar profundo y la vi vacilar. No presioné. No necesitaba hacerlo. A veces, la semilla de la duda es suficiente. Nos quedamos allí en silencio, el zumbido del refrigerador en la esquina llenando el espacio. Luego me abrazó de nuevo. Más fuerte esta vez. «Te quiero, papá». Besé la parte superior de su cabeza. «Yo también te quiero, princesa. Siempre». Cuando ella se fue, el garaje se sintió más pesado, el aire más denso. Pero sabía que había hecho lo que necesitaba. Se había plantado una pregunta, una que ella no podía dejar de escuchar. Me senté de nuevo en el banco de trabajo. Miré otra vez mis manos. Temblaban, no por debilidad, sino por el peso de lo que se avecinaba. Estas manos me habían llevado a través de la guerra, a través del dolor, a través de décadas de trabajo. Ahora tendrían que llevarme a través de algo más difícil. Proteger a mi hija de un hombre que pensaba que el respeto era algo que se compraba con una tarjeta de crédito. Recogí el trapo, limpié la grasa y ordené las herramientas. El día se deslizaba hacia las sombras del atardecer, estirándose por el piso del garaje. El viejo reloj seguía haciendo tic-tac. Susurré de nuevo a la fotografía de María. Venga lo que venga. Mantendré mi promesa, y a medida que la luz se atenuaba, cerré la computadora portátil para siempre. La invitación llegó a través de Valeria. Me llamó una mañana, con la voz más brillante de lo habitual. «Papá, Mauricio quiere llevarnos a cenar, solo nosotros tres. Cree que será bueno para que se conozcan mejor». Hice una pausa, con el trapo todavía en mi mano, la grasa manchando las líneas de mi palma. Las piezas del motor de la moto brillaban bajo la luz del garaje como piezas de rompecabezas dispersas. Una cena con él. Sabía que llegaría, pero saberlo no significa estar listo. Dije que estaría allí, porque cuando tu hija te lo pide, dices que sí. Esa noche, saqué mi único traje del armario, azul marino, el que había usado para su graduación de la universidad. Lo planché con cuidado, prestando atención extra a las costuras que yo mismo había remendado después de que comenzaron a deshilacharse. La corbata estaba un poco pasada de moda, pero estaba limpia, y eso me importaba más. En el viaje en metro hacia la gran ciudad, capté mi reflejo en la ventana. Las canas habían superado al castaño en mi cabello. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado, curtido, cargando años de sol y esfuerzo. Mis manos, manos de mecánico, se sentían fuera de lugar entre uñas cuidadas y mancuernillas. Para cuando llegué, el restaurante brillaba contra la noche de la ciudad como una catedral de vidrio y oro. Un portero con guantes blancos abrió la puerta con una sonrisa practicada. Adentro, los candelabros goteaban luz sobre pisos de mármol. El aire olía levemente a trufa y madera pulida. Las conversaciones flotaban por la habitación, apagadas, cuidadosas. El idioma del dinero. Valeria saludó desde un reservado en la esquina. Estaba radiante. Su sonrisa lo suficientemente amplia como para calmar la tormenta en mi pecho. A su lado, Mauricio no se levantó hasta el último segundo posible. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera ensayando un papel. Extendió su mano, flácida y fría, sostenida solo el tiempo suficiente para evitar la grosería. «Señor Reyes». Asentí. «Mauricio». Nos sentamos. Valeria se estiró para apretar mi mano. Papá reconstruyó su motocicleta desde cero. Le dijo con orgullo. Mauricio me miró, luego a su Rolex, como calculando el valor de tal esfuerzo. Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad, ¿no diría? Diferentes generaciones, diferentes riesgos. Dejé pasar sus palabras. Llegó el mesero con los menús en la mano, pero Mauricio lo despachó con un gesto. Vino primero. El Burdeos de 2009. Servicio de botella.
No preguntó si queríamos vino, él ordenó. El ritmo de la velada cambió rápidamente. Al principio hubo una pequeña charla educada, Valeria guiando la conversación, tratando de construir un puente entre dos hombres que se negaban a encontrarse en el medio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la máscara comenzara a caer. Se reclinó, con los dedos en forma de campanario, examinándome como un archivo de caso. Entonces, señor Reyes, usted trabaja con las manos. Eso debe ser satisfactorio. Soy mecánico, dije simplemente. Arreglo cosas que están rotas. ¡Qué refrescante! Su sonrisa era todo dientes. Yo estoy en servicios financieros, gestión de carteras, inversiones de alto riesgo. Un mundo diferente, supongo. Diferente no significa mejor, dije con calma. Valeria miró entre nosotros, con una risa nerviosa en la garganta. Apretó mi mano de nuevo como para recordarme que tuviera paciencia. Llegó la comida. Platos arreglados como arte, porciones tan pequeñas que parecían decoración. Corté el mío, masticando lentamente con cuidado, más concentrado en la conversación que en la comida. Mauricio continuó. Su hija me ha contado sobre su vecindario, el barrio obrero. ¿Sí? Tan auténtico, muy clase trabajadora. Imagino que el sentido de comunidad debe compensar las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Mi voz era firme aunque mis nudillos se blanqueaban contra el tenedor. Él sonrió más ampliamente. Oh, nada específico. Solo que una vez que experimentas ciertos estándares, se vuelve difícil apreciar los placeres más simples. Pero eso es generacional, creo. Valeria intervino rápidamente. Papá también aprecia las cosas buenas. Por supuesto que lo hace, interrumpió Mauricio suavemente. Diferentes perspectivas, eso es todo. Volvió sus ojos hacia mí. Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera su mayor logro? La pregunta era una trampa. Lo sabía. Si hablaba con orgullo, él lo disminuiría. Si respondía con humildad, lo interpretaría como una ambición pequeña. Criar a Valeria, dije. Admirable. Asintió, pero sus ojos delataban cálculo. La paternidad soltera debe haber sido desafiante. Recursos limitados, imagino. No es de extrañar que Valeria aprecie tener a alguien que pueda proveer adecuadamente para su futuro. El rostro de Valeria se sonrojó. Mauricio, por favor. ¿Qué? Estoy reconociendo los sacrificios de tu padre, y ahora esos días han terminado. Valeria merece las cosas más finas. ¿No está de acuerdo, señor Reyes? Mi mandíbula se tensó. Aferré la servilleta hasta que la tela casi se rompió. A nuestro alrededor, el cristal tintineaba suavemente. La risa se elevaba de otras mesas, pero aquí en nuestro rincón, el aire estaba pesado con una guerra no dicha. Simplemente creo en tratar a las personas con respeto, dije. ¿Respeto? Mauricio levantó una ceja. Pensé que estaba siendo bastante respetuoso. Después de todo, le estoy permitiendo mantener la tradición. Algunos hombres en mi posición podrían insistir en arreglos modernos, pero entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de Valeria tembló en su mano. Por favor, para. ¿Parar qué, querida? Solo estoy teniendo una conversación honesta con tu padre. El mesero regresó entonces, con una carpeta de cuero en la mano. Colocó la cuenta discretamente junto al codo de Mauricio. Mauricio la tomó, la abrió con sorpresa exagerada, y luego la deslizó por la mesa hacia mí. Tradición, dijo suavemente. El padre de la novia paga. El número me miró fijamente. $347, más que la despensa de una semana. El rostro de Valeria se quedó sin color. Mauricio, eso no es necesario. Tonterías, cariño. Tu padre quiere mostrar su apoyo. ¿No es así, señor Reyes? El silencio se estiró tenso como un alambre. Otros comensales reían ajenos a la humillación silenciosa que se desarrollaba. Busqué mi billetera. El cuero era viejo, gastado, una billetera de hombre trabajador.
Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por el peso de la dignidad presionada contra el orgullo. Puse la tarjeta sobre la mesa. «Está bien, princesa». «Excelente». Mauricio se recostó triunfante. El mesero regresó momentos después con el recibo. Lo firmé con cuidado. Cada trazo una batalla que me negaba a perder. La propina dolió, pero la di de todos modos, porque la dignidad a veces cuesta más que el dinero. «Gracias por la cena», dijo Mauricio alegremente, como si me hubiera hecho un favor. Estoy seguro de que Valeria aprecia ver lo bien que se llevan sus dos hombres favoritos. La crueldad casual de ello, la forma en que orquestó la humillación mientras usaba la máscara del encanto. Quemaba, pero no dejé que se notara. Los ojos de Valeria brillaban con vergüenza e ira, pero no dijo nada. Ella no podía no escuchar, no ahora. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el mármol. El sonido resonó más fuerte de lo que debería. Coloqué mi saco sobre mi brazo. Asentí una vez a mi hija y caminé hacia la salida. Afuera, la noche era afilada, el viento cortando a través de mi traje como vidrio. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado. Tomé una larga respiración, dejando que el ruido de la ciudad me bañara. Los taxis tocaban la bocina. La gente gritaba la canción interminable de la gran ciudad. Pero todo lo que podía escuchar eran las palabras de Mauricio. Tu lugar es en el suelo. Tu padre paga. Hombre sencillo. Caminé lentamente por la gran avenida, el aire frío mordiéndome la cara. Cada paso llevaba tanto humillación como determinación, porque supe entonces que la arrogancia de Mauricio era una prueba para ver cuánto aguantaría. Y los hombres como él, cuando les dejas ganar una vez, nunca se detienen. Llegué a la entrada del metro, descendí al rugido de los trenes. En el viaje de regreso a mi viejo barrio, mantuve los ojos en el reflejo en la ventana oscurecida. Cabello gris, ojos cansados, manos marcadas por años de trabajo. Un hombre sencillo, tal vez, pero no débil. Para cuando bajé en mi parada, la noche se había calmado. Las calles de mi vecindario eran familiares, gastadas y honestas. Las luces de los porches brillaban, los perros ladraban en patios lejanos y el aroma de alguien asando carne persistía en el aire. Hogar. Subí los escalones hasta mi casa, abrí la puerta y entré. El viejo reloj hacía tic-tac constantemente. En la repisa, la fotografía de María me sonreía, y su vestido de novia, ojos llenos de alegría y fe. Toqué la cadena alrededor de mi cuello, sintiendo el calor de su anillo. Lo prometí, susurré. Prometí que la protegería, y con eso, cerré la noche detrás de mí. Fue 3 noches después de la cena cuando escuché los golpes por primera vez. Acababa de apagar la lámpara en la sala. La vieja casa crujió como siempre lo hacía antes de asentarse en el silencio. Estaba a punto de subir las escaleras cuando llegó el golpe. No un toque. Un puño martillando contra la madera tan fuerte que el marco tembló. Me congelé por un segundo. Las visitas no llegan sin avisar en mi vecindario. No a esa hora. Mi primer pensamiento fue problemas. El segundo fue Mauricio. Los golpes llegaron de nuevo. La luz de mi porche se encendió por el sensor de movimiento, captando la figura afuera. A través del vidrio, lo vi. Abrigo costoso, cabello perfecto, rostro torcido con algo más raro que el encanto pulido que había usado en la cena. Abrí la puerta despacio, deliberadamente. No esperó una invitación. Me empujó para pasar. El aroma de colonia mezclado con el humo de la ciudad arrastrándose tras él. Sus zapatos golpearon la madera dura como disparos. Giró en el centro de mi sala, asimilándolo todo con una mueca de desprecio. El viejo sofá, las fotos familiares en la pared, la repisa con la imagen de María. «Tenemos que hablar», dijo. «Ahora». Cerré la puerta en silencio. «¿Sobre qué?» «No te hagas el tonto conmigo». Su voz era aguda,
más fuerte de lo necesario, como si el volumen pudiera disfrazar la grieta en su confianza. Valeria ha estado diferente desde esa cena. Está haciendo preguntas. Tiene dudas. Sé que has estado envenenándola en mi contra. Me apoyé contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. ¿Envenenándola o diciéndole la verdad? Dejó de caminar de un lado a otro. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Le dijiste que fui irrespetuoso, que no valoro a la familia, que soy... ¿qué? ¿Algún tipo de monstruo? No me moví, no levanté la voz. Le dije lo que observé, nada más, nada menos. Su risa fue quebradiza. ¡Claro! El acto del padre preocupado, muy conmovedor. Se acercó más, tratando de usar su altura de la forma en que algunos hombres usan armas. Pero yo había visto intimidación real antes. Esto era teatro. «Esto es lo que vas a hacer», dijo apuntándome con un dedo manicurado. «Mañana vas a llamarla, vas a disculparte. Le dirás que te equivocaste conmigo, que exageraste». Le sostuve la mirada con calma. ¿O qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Su rostro se puso rojo, el barniz agrietándose. «O descubrirás lo que es perderla permanentemente». Las palabras salieron crudas, desesperadas. Por un momento, el silencio llenó la habitación más pesado que la amenaza misma. Lo estudié. Esto no era confianza. Esto era miedo, vestido de ira. Este era un niño al que nunca le habían dicho que no, ahora enfrentando la posibilidad del rechazo. «Joven», dije en voz baja, «creo que se le está olvidando quién es». «¿Ah, sí?» Sacó su teléfono del bolsillo, agitándolo como un arma. «Una llamada, un mensaje de texto. Le digo que me amenazaste, que estás celoso tratando de separarnos. ¿A quién crees que creerá? ¿A su prometido o a su viejo padre amargado?» Algo en mi quietud lo hizo dudar. Por primera vez desde que irrumpió por mi puerta, la incertidumbre parpadeó en sus ojos. No me moví, no levanté una mano, pero cambié mi postura lo suficiente para dejarle sentirlo. La firmeza de un hombre que había cargado cargas más pesadas que sus amenazas vacías. Dio medio paso atrás. «¿No entiendes?», murmuró, su voz elevándose de nuevo. «He trabajado demasiado duro para llegar aquí. No dejaré que un viejo mecánico arruine todo lo que he construido». «¿Y qué es exactamente lo que ha construido?», pregunté con mi voz aún baja. «Éxito, dinero, un futuro», gesticuló alrededor de mi modesta sala como si fuera evidencia en un juicio. «Cosas que no entenderías, logros reales, no esto». Miré a mi alrededor. El sofá desgastado por años de historias contadas. La mesa del comedor donde Valeria una vez extendió su tarea mientras yo cocinaba espagueti. La foto de María en su vestido de novia. Lo miré de nuevo a él. «Esto», dije, «es una hija que sabe que es amada incondicionalmente. Estos son cuentos antes de dormir. Rodillas raspadas, recitales de piano y matrícula universitaria pagada con horas extras. Así es como se ven los logros reales». «Basura sentimental», espetó, pero su voz había perdido su filo. «El mundo no funciona con cuentos antes de dormir, viejo. Funciona con poder, dinero y saber cómo usar ambos. Tal vez su mundo lo haga». Me moví ligeramente, no amenazante, solo lo suficiente para recordarle en qué casa estaba. Pero Valeria viene de uno diferente. Estaba sudando ahora, a pesar del aire fresco de la tarde que entraba por la ventana abierta. Su cuello se pegaba a la camisa. «Ella me elegirá», dijo, sus palabras más una súplica que una declaración. «Cuando llegue el momento, elegirá la vida que puedo darle». ¿Lo hará? La pregunta colgó más pesada que mi silencio. Por un momento, pensé que podría golpearme. Todo su cuerpo se tensó, los puños cerrándose, pero algo lo detuvo. Tal vez la forma en que me paré. Tal vez algún instinto muy dentro le advertía que estaba fuera de su profundidad. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Valeria es mía. Me eligió a mí, no a ti.
Valeria no es propiedad, dije. Ella no pertenece a nadie. Se giró bruscamente, irrumpió hacia la puerta. Luego miró hacia atrás una última vez. No tienes idea de con quién estás tratando. En realidad, dije suavemente, creo que sí la tengo. Azotó la puerta detrás de él. El motor de su auto rugió calle abajo, desvaneciéndose en la distancia. La casa quedó en silencio de nuevo. El tipo de silencio que viene después de una tormenta. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Caminé hacia la repisa. La foto de María me devolvió la sonrisa, inmutable. Metí la mano bajo mi camisa, saqué la cadena con su anillo a la vista. El oro estaba cálido contra mi palma. María, susurré. Lo prometí. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el anillo, hasta que el sonido de la televisión de la señora Rodríguez llegó débilmente a través de la pared. La vida afuera seguía adelante, pero dentro de esta casa se había trazado una línea de batalla. A la mañana siguiente, el vecindario estaba despertando cuando salí al porche. El aire olía a café y pan fresco de la panadería de la esquina. Los niños se apresuraban a la escuela, su risa un recordatorio de días más simples. Me senté en los escalones, café en mano, y pensé en las palabras de Mauricio. Él creía que el respeto se podía comprar, que el poder sonaba más fuerte que el amor, que mi hija podía ser poseída como una opción sobre acciones, pero el amor no funciona así, el respeto tampoco. Vi el sol subir más alto, arrojando luz a través de las casas bordeadas con pintura descascarada y flores en macetas que no combinaban. Casas honestas, casas construidas por manos como las mías. Y supe entonces que esto no se trataba solo del corazón de Valeria. Se trataba de algo más grande, de probar una vez más que la dignidad no puede ser despojada por la arrogancia. La batalla ni siquiera había comenzado. No dormí la noche que Mauricio vino a golpear mi puerta. Su voz aún resonaba por la casa mucho después de que su auto se alejara rugiendo. Las amenazas tienen una forma de persistir incluso cuando sabes que el hombre detrás de ellas es más fanfarronada que mordida. Me quedé despierto mirando el ventilador de techo, dando vueltas perezosas pensando en Valeria, en la trampa a la que caminaba con los ojos bien cerrados. Al amanecer, había decidido. No le prohibiría amarlo. Prohibir solo empuja el amor más profundo bajo tierra. Pero sostendría el espejo. Dejaría que ella viera lo que yo veía. Esa tarde, conduje hasta su apartamento. El edificio era de vidrio y acero, 20 pisos arriba. Una calle llena de boutiques y bares de vinos. Un mundo lejos de mi cuadra, en el viejo barrio donde los vecinos gritaban saludos a través de los porches y los niños jugaban hasta el anochecer. Estacioné mi camioneta en la acera, su óxido y abolladuras viéndose fuera de lugar entre los autos importados que brillaban en la entrada del garaje. El portero me reconoció de visitas anteriores. Ofreció un asentimiento cortés mientras entraba al vestíbulo, sus pisos de mármol brillando tanto que reflejaban los candelabros de arriba. Subí en el ascensor, escuchando el zumbido silencioso, ensayando palabras en mi cabeza pero sabiendo que saldrían diferentes una vez que viera su cara. Ella abrió la puerta antes de que llamara. «Papá». Su sonrisa fue rápida pero delgada, como si hubiera sido practicada. Se hizo a un lado para dejarme entrar. Su apartamento estaba impecable, decorado con la precisión de su ojo de diseñadora. Todo combinaba. Todo coordinado. Pero para mí se sentía más como una sala de exhibición que como un hogar. Sin tazas desparejas, sin estantes abarrotados de libros a medio terminar. Era hermoso pero estéril. Me llevó al sofá, un mueble elegante que parecía más adecuado para fotografías que para la comodidad. Me senté con cuidado inclinándome hacia adelante, con las manos entrelazadas. Ella dobló las piernas debajo de sí misma de la forma en que lo había hecho desde que era una niña pequeña, metiéndose en una forma más pequeña cuando se sentía insegura. «No llamaste», dijo suavemente. «Quería verte», respondí.
Sus ojos buscaron los míos. «Te ves cansado». Sonreí débilmente. «He estado peor». El silencio se estiró entre nosotros hasta que ella lo llenó. «Mauricio dijo que has estado molesto, que no lo entiendes». Dejé colgar las palabras. Luego pregunté en voz baja, ¿estaba nervioso esa noche en la cena? ¿O nos estaba poniendo a prueba? La pregunta aterrizó pesadamente. Sus ojos parpadearon desviándose hacia la ventana donde la ciudad se extendía en acero y vidrio interminables. Él solo estaba... comenzó. Luego se detuvo. Su voz vaciló, buscando pie. «Valeria». Me incliné hacia adelante. «Mírame». Lo hizo. A regañadientes. Vi a la niña pequeña que solía gatear a mi regazo cuando el mundo se sentía demasiado grande. La adolescente que azotaba puertas pero siempre volvía para disculparse. La joven mujer que caminó por un escenario para aceptar su título, mientras yo aplaudía hasta que me ardían las manos. Un hombre que realmente te ama nunca humillaría deliberadamente a tu padre, dije uniformemente. No se burlaría del vecindario donde creciste. No deslizaría una cuenta por la mesa solo para verme luchar. Su rostro se sonrojó. «Papá, tal vez fue un malentendido». ¿Lo fue? ¿O fue una prueba para ver cuánta falta de respeto tragaríamos antes de decir no? Apretó los labios. Podía ver su mente trabajando, sacando recuerdos que había apartado. «Has sido bueno conmigo», susurró finalmente. «Me trae flores, escucha. Hace planes para nuestro futuro. No dudo que pueda ser encantador. Los depredadores a menudo lo son». Sus ojos se abrieron, una mezcla de ira y miedo. «No lo llames así». No levanté la voz, no discutí. Dejé que el silencio se estirara hasta que hiciera el trabajo por mí. Ella se movió abrazando sus rodillas más fuerte, su mirada desenfocada como si estuviera repitiendo conversaciones en su cabeza. «Hubo un momento la semana pasada», dijo suavemente. En una cena con sus colegas, uno de ellos contó una historia sobre su esposo siendo despedido. Me reí cortésmente, pero Mauricio se inclinó y susurró que era patético. Que la gente que pierde trabajo solo tiene la culpa a sí misma. Su voz se quebró. Me dije a mí misma que solo estaba siendo insensible. ¿Pero ahora? ¿Ahora te preguntas si esa insensibilidad no es un accidente? Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se las secó rápidamente, frustrada consigo misma. «No quiero creerlo», dijo. «Lo sé». Me estiré y tomé su mano. «Es difícil creer cuando has entregado tu corazón». Apretó mi mano fuertemente como si temiera que la soltara. «¿Y si cometí un error, papá?» «Entonces aprendes. Los errores no te definen. ¿Cómo respondes a ellos sí?» Sus hombros se hundieron. Podía sentir el peso presionándola. «Lo amo», susurró como si decirlo en voz alta lo hiciera menos frágil. «Y te creo. Pero el amor no es suficiente si no se devuelve de la misma manera». Me miró durante mucho tiempo, con los ojos húmedos, buscando un ancla. «Vi cómo te miró», admitió finalmente. «Eso no fue nerviosismo, ¿verdad?» «No, cariño. No lo fue». Sus lágrimas se derramaron. Enterró su rostro en sus manos, con los hombros temblando. La atraje a mis brazos. Lloró en silencio contra mi pecho, tal como lo había hecho cuando tenía 8 años, y se raspó la rodilla, cuando tenía 15, y su primer novio le rompió el corazón. Acaricié su cabello y susurré lo mismo que siempre hacía. «No estás sola. Nunca estarás sola». Pasaron minutos, tal vez más. La ciudad se movía afuera, bocinas sonando, sirenas aullando, la vida presionando hacia adelante. Pero en ese apartamento, el tiempo se ralentizó. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos pero más claros. Me miró con algo nuevo. Incertidumbre, sí, pero también despertar. «¿Qué hago?», preguntó. «Solo tú puedes decidir. Pero recuerda esto. Mereces a alguien que valore lo que tú valoras. Alguien que atesore, no que descarte». Asintió, absorbiéndolo lentamente. Besé su frente, probando la sal de sus lágrimas. «Te quiero, papá», susurró.
Yo también te quiero, princesa. Más de lo que jamás sabrás. Cuando me fui, el sol se estaba poniendo detrás del horizonte, pintando las torres de vidrio en tonos de fuego. La ciudad se veía hermosa, pero quebradiza, como si un golpe fuerte pudiera destrozarla. En el ascensor, miré mi reflejo de nuevo. Cabello gris, ojos cansados pero firmes. Mis manos, gastadas y marcadas, la llevarían a través de lo que viniera después. Al salir a la calle, el aire de la noche me envolvió. El tráfico rugía, las luces de neón parpadeaban, extraños pasaban rozando. Pero yo solo sentía el peso de su abrazo persistiendo en mis hombros. Caminé de regreso a mi camioneta, lentamente. El viejo reloj en casa estaría haciendo tic-tac, esperando, recordándome que el tiempo no se detiene mientras las familias luchan con la verdad. Aferré el volante, los nudillos pálidos en el brillo tenue. A través del parabrisas, la ciudad se extendía interminablemente. En algún lugar allá arriba, mi hija estaba sentada en su apartamento perfecto, cuestionando al hombre que creía amar. Y por primera vez, sentí la grieta más pequeña en el cristal de su ilusión. Los susurros viajan más rápido que la verdad, a veces más rápido que las mentiras. Se deslizan por las puertas traseras de los comedores, flotan a través de las sillas de las barberías, zumban bajo en los bancos de la iglesia. Y en un vecindario como el mío, los susurros son moneda corriente. Comenzó pequeño. Un vecino me detuvo afuera de la ferretería. Sus ojos parpadearon con incomodidad antes de que finalmente lo dijera. Escuché que el prometido de tu hija estaba presumiendo en el centro, sobre sacarla del barrio, sobre nunca volver una vez que estén casados. Se rió, como si estuviera hablando de cambiar un auto usado. Asentí. No dije nada, pero las palabras persistieron. Una semana después, en la panadería de la esquina, la señora Rodríguez me entregó mi pan habitual, con las manos temblando ligeramente. Escuché algo en el café cerca de su oficina, susurró. Ese joven. Dijo que el barrio era un lugar del que uno crece y se va. Lo dijo con una sonrisa burlona. Le agradecí, dejé una propina más grande de lo habitual. Cada susurro astillaba la imagen que Valeria estaba pintando para sí misma. La imagen de un hombre ambicioso, encantador y con visión de futuro. Lo que los susurros pintaban en cambio era arrogancia, desdén, el tipo de crueldad casual que crece cuando nadie la llama por su nombre. Traté de no dejar que me consumiera. Trabajé más horas en el garaje, jugueteando con la moto, incluso cuando no quedaba nada que arreglar. Mis manos necesitaban movimiento, necesitaban grasa bajo las uñas para evitar cerrarse en puños al pensar en él. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las casas adosadas pintando el cielo de un naranja apagado, me senté en el porche con una taza de café. La calle estaba tranquila, niños adentro terminando la tarea, perros ladrando a las sombras. Mi vecino Tomás se unió a mí, bajándose a la silla junto a la mía. Veterano de guerra como yo, aunque nunca hablamos mucho de esa parte. Miró su café, luego dijo: La gente está hablando, Gustavo, no de buena manera. ¿Qué quieres decir? Se movió incómodo. Se dice que Mauricio llamó a Valeria una adquisición. La palabra dolió. Adquisición. Algo que compras, no alguien a quien amas. Tomás me miró. No lo escuchaste de mí. Asentí, entendido. Esa noche me senté en la mesa de la cocina mucho después de que el reloj marcara la medianoche. La casa crujía con el sonido de la edad. El refrigerador zumbaba. La ciudad afuera continuaba. Le di vueltas a la palabra en mi mente. Adquisición. Fría. Calculada. Un término de negocios, no una palabra de afecto. El día siguiente lo confirmó. Había conducido a la ciudad para recoger una pieza para la moto. Estacionar cerca de las torres de oficinas era imposible, así que me encontré inactivo en una acera mientras esperaba que se despejara una zona de carga. Y entonces lo vi. Mauricio. Estaba parado en la acera con el teléfono presionado contra su oreja,
su otra mano saludando despectivamente como si el mundo mismo fuera un inconveniente. Bajé mi ventana ligeramente, sin intención de escuchar a escondidas, pero su voz se escuchaba aguda y segura. No, confía en mí, estaba diciendo. Ella es perfecta, dulce, confiada. ¿Y su padre? Sencillo. Exactamente el tipo de hombre que no interferirá. Ella es una adquisición, un escalón, eso es todo. Mi agarre en el volante se apretó hasta que mis nudillos se blanquearon. El semáforo cambió. Una bocina sonó detrás de mí, pero no me moví. Adquisición. Colgó, se ajustó las mancuernillas y desapareció en una torre de vidrio. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza. La palabra resonando en mi pecho más fuerte que las bocinas detrás de mí. Finalmente, me alejé. La ciudad desdibujándose más allá de mis pensamientos, más fuerte que el motor. De vuelta en casa, fui directo al garaje. La moto estaba esperando, el cromo brillando bajo la luz fluorescente. Agarré una llave inglesa y apreté tornillos que ya estaban seguros. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas para evitar que la furia se desbordara. Más tarde, me senté en el banco de trabajo, mirando la fotografía de María. Sus ojos eran firmes, su sonrisa cálida. Un recordatorio de un amor que nunca fue una adquisición, nunca un escalón, sino todo el viaje. María, susurré. Lo prometí, la mantendré a salvo. El reloj del garaje hacía tic-tac ruidosamente cada segundo, marcando la marcha hacia la boda. El sonido llenaba el silencio, constante, implacable. Esa tarde, Valeria llamó. Su voz era más ligera, pero podía escuchar una tensión debajo de ella. Papá, las invitaciones están fuera. Realmente está sucediendo. ¿Puedes creerlo? Tragué saliva con dificultad. Lo creo. Estarás allí, ¿verdad? Siempre, princesa. Ella vaciló. Papá, no te cae tan mal, ¿verdad? Cerré los ojos, presioné el teléfono contra mi oreja. Me desagrada en lo que se convierte cuando cree que nadie está mirando. Silencio en el otro extremo. Luego, un suave suspiro. A veces me pregunto si estoy ciega, dijo. No respondí. Algunas verdades no puedes forzarlas en palabras. Solo puedes dejar que resuenen hasta que estén listas para ser escuchadas. Después de colgar, me senté en el garaje oscuro, el reloj haciendo tic-tac más fuerte que nunca. Cada segundo era un susurro propio, llevándome más cerca de un día que decidiría todo. Adquisición. La palabra no me dejaba. Supe entonces que la batalla no era solo por el corazón de Valeria. Era por su alma, su sentido de valía. Y la pelearía no con puños o gritos, sino con la verdad, paciente e inquebrantable hasta que incluso ella ya no pudiera ignorarla. Los susurros se habían convertido en una tormenta. Y las tormentas, una vez que se reúnen, no pasan silenciosamente. El reloj siguió haciendo tic-tac. Los susurros sobre Mauricio se habían convertido en un zumbido constante dentro de mi cabeza. Cada rincón del vecindario llevaba otra versión de la misma historia. Arrogancia, desdén, palabras lo suficientemente afiladas para cortar sin dejar marca. Y luego su voz de esa llamada telefónica se repetía una y otra vez. Ella es una adquisición. Una noche, incapaz de dormir, me encontré caminando por las calles vacías de mi barrio. El aire olía a lluvia sobre asfalto. Las farolas brillaban de un amarillo pálido, proyectando largas sombras de botes de basura y bicicletas encadenadas a cercas. Pasé por el bar de la esquina, su letrero de neón zumbando débilmente, y a través de la puerta abierta vi una cara familiar. Santiago. Habíamos servido juntos hace 25 años. En aquel entonces, él era el tipo de soldado que llevaba la calma a la tormenta, el que querías a tu lado cuando todo se desmoronaba. La vida lo había convertido en abogado ahora. Uno tranquilo, no llamativo, pero efectivo. No lo había visto en años, pero crucé esa puerta como si no hubiera pasado el tiempo. Levantó la vista de su vaso, parpadeó y luego sonrió.
Gustavo Reyes. Bueno, maldita sea. Me deslicé en el taburete a su lado. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Estudió mi cara, las líneas, el cabello gris. Te ves como un hombre con un peso sobre sus hombros. Me reí sin humor. No te equivocas. El cantinero me trajo un café sin preguntar. Santiago se inclinó más cerca. Háblame. Así que lo hice. Le conté sobre Mauricio, sobre la cena, la cuenta deslizada por la mesa, sobre la noche que golpeó mi puerta con amenazas, sobre los susurros, la palabra adquisición colgando en el aire como veneno. Santiago escuchó sin interrupción, solo asintiendo ocasionalmente, su mente de abogado almacenando detalles, su corazón de soldado entendiendo lo no dicho. Cuando terminé, se recostó, exhaló. No combates fuego con fuego, Gustavo. Dejas que se consuma solo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se inclinó. Los hombres como Mauricio prosperan con la reacción. Gritas, maldices, pierdes. Lo que haces es quedarte quieto. Paciente. Dejas que su propia arrogancia lo consuma. Siempre lo hace. Sorbí mi café, dejando que la amargura me estabilizara. Paciencia podía manejar. Había sobrevivido a la guerra, al dolor y a décadas de largas noches en el garaje. Pero viendo a mi hija caminar hacia una trampa, la paciencia se sentía como rendición. Santiago pareció leer mis pensamientos. No estoy diciendo que no hagas nada. Estoy diciendo que lo hagas con inteligencia. Ya no lanzas puños, reúnes hechos, te preparas. Y cuando llegue el momento, dejas que la verdad hable por sí misma. Asentí lentamente. ¿Y si ella no lo ve hasta que sea demasiado tarde? Entonces la atrapas cuando caiga. El silencio se instaló entre nosotros, lleno por el tintineo de vasos y el murmullo bajo de otros clientes. Miré mis manos en el mostrador. Manos marcadas y callosas que habían arreglado motores y sostenido a mi hija firme a través de cada tormenta. ¿Podrían sostenerla a través de esta también? Santiago rompió el silencio. Hay algo más que deberías saber. Su tono se agudizó, el abogado reemplazando al amigo. Hace unos meses manejé un caso que involucraba a una firma en el centro. ¿Adivina qué nombre surgió? No respondí. Mauricio Jail. El nombre fue suficiente para hacer que mi mandíbula se tensara. Santiago continuó. Estuvo involucrado en un trato que casi le costó millones a la firma. Inversiones turbias doblando las reglas hasta el punto de ruptura. Lo enterraron para proteger la imagen de la empresa. Pero la gente adentro lo sabe. Su reputación no es tan limpia como la hace parecer. Dejé que la información se asentara como una piedra hundiéndose en el agua. Valeria no lo sabía. Por supuesto que no. Él nunca la dejaría. Me estás diciendo que no es solo arrogante. Es imprudente. Santiago asintió. Y los hombres así siempre dejan un rastro. Me recosté, exhalé lentamente. Por primera vez en semanas sentí una pizca de algo afilado. No rabia, no desesperación, sino estrategia. Todavía tienes ese instinto, dijo Santiago sonriendo débilmente. El que lee el terreno. No lo pierdas ahora. Lo miré. Realmente lo miré. Los mismos ojos firmes de todos esos años atrás cuando las balas rasgaban la noche y él me decía que respirara, que mantuviera la línea. No lo haré, dije. Chocamos vasos, su bourbon, mi café. Un brindis de soldado en ropa de civil. Cuando salí del bar, la lluvia había parado. Las calles brillaban bajo las farolas, los charcos reflejando trozos de neón. Caminé a casa despacio pensando en sus palabras. Paciencia, estrategia, verdad. En la casa colgué mi abrigo, me senté en la sala y miré la foto de María. Le dije suavemente, tengo un aliado ahora. El reloj siguió haciendo tic-tac. A la mañana siguiente llamé a Valeria. Contestó rápidamente, su voz brillante pero cansada. Papá. Hola, princesa. Solo quería ver cómo estabas. Ella vaciló. Mauricio dice que no te cae bien. Sonreí débilmente. Eso no es noticia. Ella suspiró. Papá,
Él lo está intentando. ¿Lo está o está actuando? Silencio. Valeria, no quiero controlar tus decisiones. Solo quiero que mires de cerca. Realmente mira. No respondió. Pero podía escuchar su respiración desigual como alguien cargando demasiado peso. Lo pensaré, dijo finalmente. Eso es todo lo que pido. Colgamos. Me quedé allí, con el teléfono todavía en mi mano, y supe que las grietas se estaban ensanchando. Ella estaba empezando a ver lo que yo había visto todo el tiempo. Esa noche escribí todo lo que Santiago me había dicho. Nombres, fechas, el indicio de escándalo. Guardé el papel bajo llave en una caja de hojalata en el garaje. No para usar todavía, sino para mantener a salvo. Como munición almacenada para el momento adecuado. La moto estaba en silencio a mi lado, el cromo atrapando la luz tenue. Toqué el manubrio, susurré. No hemos terminado de pelear todavía. Afuera el vecindario se acomodaba para dormir. Adentro el reloj hacía tic-tac en una cuenta regresiva implacable hacia el día de la boda. Por primera vez no me sentí solo. Tenía un aliado. La noche antes de una boda se supone que es inquieta para la novia, no para el padre. Sin embargo, allí estaba yo caminando por mi sala mientras la ciudad afuera se asentaba en su ritmo de bocinas y sirenas, y la risa ocasional que subía desde la calle. La casa olía levemente al café que había preparado horas antes, ya frío en la cafetera. El reloj en la repisa hacía tic-tac demasiado fuerte. Mi teléfono vibró. El nombre de Valeria brilló en la pantalla. «Papá», dijo en el momento en que contesté. Su voz era delgada, quebrándose. «¿Puedes venir?» Sin dudarlo. Agarré mi abrigo y las llaves. Las calles se desdibujaron bajo las ruedas de mi camioneta mientras conducía hacia la ciudad. Cuando llegué a su edificio, el portero me miró con algo más suave de lo habitual. «Tercera vez esta semana», murmuró casi para sí mismo mientras llamaba al ascensor. Sus ojos llevaban simpatía, aunque no dijo más. Valeria abrió la puerta antes de que yo tocara. Sus ojos estaban rojos, las mejillas surcadas de lágrimas. Se veía más joven de lo que lo había hecho en años, como si el dolor hubiera pelado las capas de la adultez. «Papá», se derrumbó en mis brazos antes de que pudiera formarse otra palabra. La abracé fuerte, sintiendo el temblor en sus hombros de la misma manera que la había sostenido cuando era pequeña y llegaban las pesadillas. «¿Qué pasó?», pregunté suavemente una vez que se apartó lo suficiente para respirar. Se secó la cara. «No sé si puedo hacer esto». Las palabras cortaron más afiladas que cualquier cuchilla. La guié al sofá, me senté a su lado. Retorció su anillo de compromiso nerviosamente, el diamante atrapando la luz baja como un fragmento de hielo. ¿Qué cambió? Su voz tembló. Estaba enojado esta noche. No conmigo, con su primo. Estábamos cenando con algo de familia, y Mauricio estalló. Dijo cosas que hicieron que todos se quedaran callados. Llamó a su primo débil por no convertirse en socio todavía. Dijo que la gente que se queda en vecindarios de clase media son fracasados. Me miró, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. ¿Papá? Sonaba como un extraño. Mantuve mi voz tranquila. O tal vez sonaba como quien ha sido todo el tiempo. Su labio tembló. ¿Y si tienes razón? ¿Y si he estado ciega? Tomé sus manos en las mías, ásperas contra su piel suave. «Valeria, el amor no es ciego. El amor solo elige ver lo mejor. Eso no es una debilidad, esa es tu fuerza». Se rompió entonces, sollozó, sacudiendo su cuerpo. La dejé llorar. Dejé que la tormenta pasara a través de ella mientras yo me sentaba firme, el ancla que siempre había necesitado. Después de un rato, se apartó, susurrando. «No quiero casarme con alguien que me haga sentir avergonzada de quién soy». Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. No los golpes de Mauricio, un ritmo más suave. Valeria vaciló. Luego abrió. De pie allí estaba tía Elena, la tía de Mauricio, una mujer a la que había conocido solo brevemente. Mayor, refinada, con ojos que no se perdían nada.
Espero no estar interrumpiendo, dijo, entrando cuando Valeria asintió. Solo necesitaba hablar con usted, señor Reyes. Su voz llevaba peso, el tipo que viene de años de ver verdades que la gente prefiere ignorar. He visto crecer a Mauricio, continuó, acomodándose en una silla. Siempre ha sido ambicioso. Pero últimamente hay algo más oscuro en él. Algo que me preocupa. El aliento de Valeria se detuvo. Tía Elena, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque no estaba segura. Pero esta noche, al escuchar la forma en que habló en la cena, no puedo quedarme callada. Volvió sus ojos hacia mí. Tenía razón en estar preocupado. Él no respeta lo que no puede controlar. La habitación se quedó quieta. Valeria miró el asombro de su tía, mezclándose con alivio. Entonces no soy solo yo, susurró. ¿No? Dijo Elena firmemente. No eres solo tú. Valeria me miró entonces, ojos buscando guía. Hablé suavemente. La elección sigue siendo tuya, princesa. Pero al menos ahora ves más claramente. Ella asintió. Las lágrimas brotando de nuevo. Elena se estiró. Apretó la mano de su sobrina. Pase lo que pase mañana, sabe que eres amada. Los tres nos sentamos en silencio. El brillo de la ciudad filtrándose por las ventanas, bocinas distantes, pasos resonando en el pasillo. Por primera vez, Valeria no estaba sola en sus dudas. Me tenía a mí, y ahora, inesperadamente, a alguien de la propia familia de Mauricio. Cuando Elena se fue, me abrazó suavemente. Protégela, susurró. Siempre, dije. Valeria la acompañó a la puerta, luego regresó, acurrucándose contra mí en el sofá como no lo hacía desde que era una niña. ¿Papá? ¿Y si no puedo seguir adelante con esto? Entonces no lo haces, respondí simplemente. Enterró su rostro contra mi hombro. Tengo miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, dije. Es hacer lo correcto a pesar de él. El reloj marcó la medianoche, su campanada resonando por el apartamento. 12 notas, constantes, implacables. El sonido se sintió como una cuenta regresiva. Cada golpe un recordatorio de que mañana, el mundo estaría mirando. Valeria levantó la cabeza, los ojos brillando tanto con miedo como con determinación. Papá, quédate conmigo esta noche. Me quedé. Me senté a su lado hasta que el sueño finalmente la tomó, su respiración suave y uniforme. La miré allí, acurrucada en el sofá bajo una manta. Y pensé en María. Pensé en la promesa que había hecho. A través de la ventana, la ciudad brillaba viva e indiferente. Adentro, el único sonido era el tic-tac del reloj. Cada segundo llevándonos más cerca del día que decidiría todo. Y supe entonces, pasara lo que pasara mañana, no habría vuelta atrás. La mañana de la boda amaneció clara y nítida, el tipo de día de abril en que el cielo parecía fregado hasta quedar limpio. Me desperté temprano, aunque el sueño nunca había llegado realmente. El viejo reloj de abajo hizo tic-tac hasta el silencio cuando lo detuve, no queriendo que su ritmo constante me recordara la cuenta regresiva. Me vestí con el mismo traje azul marino que había usado demasiadas veces. La graduación de Valeria, la celebración de su primer trabajo y la cena donde Mauricio trató de humillarme. Planché la tela, alisando cuidadosamente las costuras desgastadas por los años. Mi reflejo en el espejo no era grandioso, pero era honesto. Un hombre de 58 años, con líneas talladas profundamente por el clima, el trabajo y la preocupación. Para el mediodía, estaba parado afuera de Jardines Eternos, el lugar elegido por la familia de Mauricio. Sillas blancas alineaban el césped cuidado, arcos de flores pesados con brotes. Invitados en trajes a la medida y vestidos como joyas derramadas se reunían en grupos, las copas de champán atrapando la luz. Me mantuve en los bordes. Hombres como Mauricio pertenecían a este mundo. Hombres como yo lo caminaban como fantasmas.
Valeria apareció en el pasillo radiante en el vestido alterado que alguna vez había pertenecido a su madre. Mi garganta se apretó al verla. El encaje de María, la luz de Valeria, pasado y presente cosidos juntos. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esta mujer, me puse de pie con orgullo. La entregué, aunque mi pecho dolía como si algo adentro hubiera sido arrancado. Los votos fueron pronunciados. El beso compartido, los aplausos, educados y controlados. Luego vino la recepción. Candelabros de cristal colgaban sobre mesas cubiertas con lino blanco como la nieve. La música se elevó suave y elegantemente, del tipo que apenas notas pero no puedes escapar. Los meseros flotaban con bandejas de vino, sus movimientos ensayados a la perfección. Encontré mi tarjeta de lugar. Mesa 12. Lejos de la mesa principal, escondido entre extraños, y una tía anciana. Una ubicación diseñada no por accidente, sino por intención. Me senté en silencio escuchando, asintiendo cuando me hablaban, comiendo poco. La comida era hermosa, sin sentido en la lengua. Fue durante los discursos que sucedió. Me levanté para unirme a otra mesa. Un invitado llamándome para escuchar alguna historia sobre Valeria cuando era niña. Extendí la mano hacia mi silla para deslizarla de nuevo debajo de mí, cuando de repente desapareció. Mis rodillas se doblaron. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás. El tiempo se ralentizó. El tintineo de los vasos se cortó. La conversación se estranguló a mitad de la frase. Golpeé el piso pulido lo suficientemente fuerte como para que el sonido resonara bajo los candelabros. Por un momento sin aliento, silencio. Luego risas dispersas, inseguras, crueles. Sobre mí estaba Mauricio, con una mano todavía en el respaldo de la silla que había tirado. Su sonrisa era delgada, afilada. Una cuchilla escondida detrás de dientes blancos. «Ups», dijo. Su voz sonando demasiado fuerte para ser un error. Parece que alguien está un poco inestable sobre sus pies. La edad nos atrapa a todos eventualmente. Unas pocas risas nerviosas le respondieron. Otros jadearon. El grito de Valeria resonó desde el otro lado de la habitación, agudo y lleno de pánico. Mauricio se inclinó más cerca. Sus palabras lo suficientemente bajas para mí. Lo suficientemente fuertes para los cercanos. Tal vez estás más cómodo cerca del suelo. Tu lugar es en el suelo. Las palabras apuñalaron más profundo que la caída. A nuestro alrededor, las sillas rasparon mientras la gente se movía incómoda. El fotógrafo bajó su cámara, inseguro de si este momento pertenecía al álbum o a las sombras. Me quedé abajo más tiempo del que necesitaba. No porque estuviera herido, sino porque quería que el peso de ese silencio se hundiera, que lo sintieran los invitados, la familia, incluso Mauricio, que vieran cómo se veía la humillación. Me impulsé hacia arriba lentamente, cada músculo adolorido, pero mi cara tranquila. Mi hija me alcanzó primero, su ramo abandonado, sus manos frenéticas en mi brazo. «Papá». Apreté su mano suavemente. «Estoy bien, princesa». Pero sus ojos estaban salvajes de furia y vergüenza. Miró a Mauricio como si lo estuviera viendo por primera vez, y entonces botas. El sonido de ellas cortó a través del piso de mármol. No zapatos pulidos, no pasos ensayados. Botas, firmes, decididas, militares. La multitud se giró. En la entrada estaba un hombre de unos 60 años, con el cabello gris en las sienes, hombros cuadrados a pesar de los años. Llegaba tarde, su corbata ligeramente torcida, pero su presencia comandaba la habitación como un general llegando a la línea del frente. Sus ojos escanearon la escena, los invitados congelados. Yo levantándome del piso, Mauricio de pie engreído sobre mí. Luego su mirada aterrizó en mi cara. Se detuvo en frío, su color se drenó, sus labios se separaron. «Señor, ¿es usted?» Las palabras fueron apenas un susurro. Sin embargo, silenciaron la habitación más completamente que un grito. Me enderecé, me giré para enfrentarlo completamente. El reconocimiento brilló como un rayo entre nosotros.
Don Roberto, el padre de Mauricio. Recuerdos detonaron en mi mente. Irak, 2003. Patrulla nocturna. La emboscada. Disparos triturando la oscuridad. Un hombre caído sangrando atrapado. Mis brazos levantándolo. Su peso casi insoportable. Rondas crujiendo más allá de nuestras cabezas mientras lo cargaba 300 metros hasta el punto de evacuación. Su voz raspando en mi oído, prometiendo que nunca olvidaría. Y ahora, aquí estaba él. La boda de su hijo detrás de él, mirándome con los ojos de un hombre viendo su pasado colisionar con su presente. Sargento Reyes. Respiró el nombre cayendo pesado en el silencio. Jadeos ondularon a través de los invitados. Las cabezas se giraron de él a mí, de mí a Mauricio. El agarre de Valeria en mi brazo se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El rostro de Mauricio se drenó. La presunción se deslizó, reemplazada por confusión, luego, horror naciente. La habitación contuvo la respiración. El cuarteto de cuerdas se había detenido por completo, sus arcos congelados en el aire. No dije nada. No todavía. Algunas verdades necesitaban silencio para darles peso. Roberto dio un paso adelante, su voz más fuerte ahora resonando por la habitación. Damas y caballeros. La recepción se calmó. Tenedores bajados, conversaciones cortadas, incluso el aire parecía esperar. Este hombre, me señaló, su mano temblando con reverencia. Es el sargento Gustavo Reyes. En 2003, en Irak, salvó mi vida bajo fuego. Arriesgó la suya para sacarme cuando todos los demás pensaban que estaba perdido. Los susurros que siguieron no fueron crueles. Fueron reverentes. Mauricio se tambaleó hacia atrás contra su silla, haciendo ruido contra el piso. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Valeria me miró con lágrimas en los ojos, su rostro dividido entre orgullo y dolor. ¿Y yo? Simplemente me quedé de pie, firme, en silencio, dejando que la verdad inundara la habitación. Durante años, Mauricio me había llamado un hombre sencillo. Durante meses, me había probado, humillado y tratado de romperme. Pero en ese momento, bajo la luz del candelabro, con el peso de la memoria y la gratitud brotando de la boca de su padre, yo era más que un hombre sencillo. Era un soldado, un padre, un sobreviviente. Y de repente, todos los ojos no estaban en Mauricio, sino en mí. El foco había cambiado. El silencio era tan denso que podía sentir los corazones latiendo. Las palabras de Roberto aún colgaban en el aire, su mano agarrando mi hombro con la reverencia de un hombre que una vez había mirado a la muerte a los ojos y vivido solo porque otro hombre lo sacó a través del fuego. Este hombre, repitió con voz más firme ahora, es la razón por la que estoy aquí hoy, la razón por la que tuve años con mi esposa, la razón por la que vi crecer a mi hijo. Sin él, no habría familia. La multitud se movió, sillas raspando suavemente mientras el peso de sus palabras se asentaba. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca. Otros inclinaron la cabeza ligeramente, como si acabaran de recordar que estaban en presencia de algo más grande que el champán y los candelabros. Sentí la mano de Valeria aferrar la mía, más fuerte, temblando. No la miré. Mis ojos se quedaron en Mauricio. Estaba pálido. Su mandíbula apretada, su postura perfecta rota. Por primera vez, la máscara de encanto se había ido. Parecía un niño atrapado, acorralado, despojado de su armadura. Los oficiantes estaban parados incómodamente a un lado, inseguros de si esto pertenecía a la ceremonia o a algo más grande. La banda bajó sus instrumentos por completo. Entonces, Roberto volvió su mirada, encontrando a su hijo. Mauricio. El nombre crujió a través de la habitación como una orden. Cada ojo siguió, aterrizando en el novio que momentos antes había tratado de reducirme al suelo. Tartamudeó, labios abriéndose y cerrándose, sin que escapara ningún sonido. Humillaste a este hombre. Roberto continuó, su voz más fuerte ahora, ira controlada pero afilada. Al mismo hombre que me dio mi vida,
Lo trataste como si estuviera por debajo de ti. ¿Siquiera entiendes lo que has hecho? Mauricio negó con la cabeza rápidamente, palabras tropezando por fin. No sabía. No me di cuenta. No te importó darte cuenta. Roberto intervino acercándose más. Los invitados ya no estaban viendo una boda. Estaban presenciando un ajuste de cuentas. Finalmente hablé. Mi voz calmada, firme, resonando por el salón sin esfuerzo. El respeto no lo da el dinero. Se gana. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Ondas se extendieron por los rostros que me devolvían la mirada. Las lágrimas de Valeria caían libremente ahora, pero sus ojos brillaban con orgullo. Apretó mi mano y por primera vez en semanas vi certeza en su expresión. Mauricio intentó de nuevo, la desesperación arrastrándose en su tono. Tenía miedo. Miedo de no poder estar a la altura de ti, de él, de nadie. Así que lo derribé antes de que pudiera derribarme a mí. La confesión colgó frágil, pero era demasiado tarde. La verdad ya había reestructurado la habitación. Roberto negó con la cabeza lentamente. No eres el hombre que crié. Tía Elena. Su tía se levantó de su asiento, su voz afilada. Nos ha avergonzado a todos. Murmullos estallaron, extendiéndose como fuego salvaje. Las palabras adquisición, humillación y hombre sencillo se repetían en susurros que no sonaban nada como antes. Ya no eran chistes o alardes, eran evidencia. Mauricio se giró hacia mí, luego su voz se quebró. Sargento Reyes, señor Reyes, lo siento. No espero perdón, pero por favor créame. Amo a Valeria. Valeria dio un paso adelante antes de que yo pudiera responder. El amor no se ve como lo que hiciste, Mauricio. El amor no derriba, construye. Su voz era más fuerte de lo que jamás la había escuchado. Él alcanzó su mano, pero ella la retiró. Hablé de nuevo, cada palabra medida. Me querías en el suelo, Mauricio. Pero entiende esto. Los hombres como yo no se quedan ahí. Nos levantamos. Y cuando nos levantamos, no lo hacemos para aplastar a otros. Lo hacemos para sostener a los que amamos. La habitación estaba en silencio excepto por el leve tic-tac del viejo reloj sobre la barra. Incluso en este palacio de vidrio y cristal, el tiempo se negaba a detenerse. La voz de Roberto lo rompió. Gustavo Reyes salvó mi vida y esta noche nos salvó a todos de una mentira. El aplauso comenzó lentamente, vacilante, luego creció. Los invitados se pusieron de pie aplaudiendo no por la boda, sino por la verdad revelada. Mauricio se quedó congelado en la tormenta de sonido, su rostro hueco. Su mundo de control, de arrogancia, de victorias fáciles, se desmoronó bajo el peso de la historia y la gratitud. Me giré hacia Valeria. Princesa, la elección es tuya. Siempre lo fue. Ella me miró, y luego a él. Su decisión se mostró en sus ojos antes de que sus labios se movieran. Elijo la dignidad. Elijo la verdad. Elijo la vida que mamá y papá me enseñaron a honrar. Se quitó el anillo despacio, deliberadamente, y lo colocó sobre la mesa. El diamante que había brillado como una promesa, ahora parecía un fragmento de vidrio roto. Jadeos llenaron el salón de nuevo. La boca de Mauricio se abrió y cerró, y no quedaron palabras. Valeria caminó de regreso a mí, deslizó su mano en la mía. Juntos nos paramos no como novia y novio, sino como padre e hija, más fuertes de lo que habíamos sido en años. La música no regresó. La banda se sentó en un silencio atónito. Pero escuché otro sonido, el leve tintineo del anillo de María contra la cadena alrededor de mi cuello, atrapando la luz como una bendición. Salimos del salón lentamente, cada paso medido, la cabeza de Valeria en alto, mis hombros firmes. Detrás de nosotros los susurros habían cambiado. Ya no eran crueles. Llevaban palabras como honor, héroe, padre. Afuera el aire de la noche era fresco, la ciudad viva con tráfico y neón. Pero yo solo sentía paz. La mano de Valeria estaba cálida en la mía. Papá, susurró. Mantuviste tu promesa.
Miré hacia el cielo a las estrellas apenas visibles más allá de las luces de la ciudad. María, susurré de vuelta. Yo también. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia, por favor, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que ahora aparece en pantalla.